presentar una campaña que vamos a realizar desde la plataforma, compuesta por distintos colectivos sociales, personas individuales, organizaciones. Vamos a presentar aquí hoy una campaña de sensibilización y denuncia contra la represión que estamos sufriendo todas estas personas y movimientos sociales como consecuencia de luchar contra la crisis y contra las medidas del gobierno. Esta plataforma, que se fundó hace años con las movilizaciones de Navalgijón, vuelve a salir hoy a la calle para hacer una actividad, podríamos decir que diaria, o para dar respuesta organizada a todos los casos de represión que se están produciendo, que cada día son más, y por eso hacemos esta rueda de prensa. Y el hecho de hacerla en el Ayuntamiento de Gijón es como consecuencia de que ya este ayuntamiento también participa de actitudes represivas contra trabajadores y contra colectivos que salimos a la calle, como ocurrió el día de la huelga general, el día 14, donde nos encontramos que la Policía Municipal desde primeras horas de la mañana estaba haciendo un seguimiento de la huelga, y su posición fue intervenir como la propia Policía Nacional en detener a compañeros y perseguir a compañeros, deteniéndolos, llevándolos a la comisaría y acusándolos de atentar contra la autoridad. Queremos decir que es la primera vez en la historia que pasa que la Policía Municipal interviene en un conflicto laboral o social, y nos preguntamos que si el Ayuntamiento está tomando la decisión de ser una institución represiva más dentro del orden que pretenden establecer en la sociedad de represión. Lejos de intervenir y tratar de resolver los problemas que tenemos con la crisis, con el paro que se está produciendo, con las empresas que están cerrando, pues se preocupan más de mandar a la policía para reprimir a los colectivos que de dar soluciones, que yo pienso que se deberían de preocupar de todos esos problemas que el Ayuntamiento de Gijón ni el Gobierno de Asturias están dando ningún tipo de solución a los problemas que estamos teniendo con más de 100.000 parados, ¿no? Y nos parece un hecho lamentable. Entonces, no podemos admitir la posición de este ayuntamiento por la actitud que ha tomado el día de la huelga general, y la razón de que hagamos esto aquí es porque, lejos además de tomar una posición de apoyo a todo lo que está pasando, se pronuncia claramente de que tuvieron una actitud correcta ese día la Policía Municipal justificando los hechos, ¿no? Hoy en Asturias tenemos más de 100 imputados por participar en manifestaciones o por participar en concentraciones o actos públicos en rechazo a las medidas del gobierno. Podemos hablar de los compañeros de la minería, podemos hablar de los compañeros de la plataforma antidesahucios, porque por parar un desahucio en Oviedo hay 23 imputados, y que el camino que piensan dar a los problemas planteados por parte del gobierno y de las instituciones políticas represivas, lejos de dar soluciones, lo que están es tomando una actitud de palos, represión, multas, penas de prisión, donde aquí intervienen fiscales, intervienen jueces, intervienen instituciones políticas. Yo digo, si quieren detener gente, si quieren buscar culpables, que los busquen. Hay muchos culpables en esta sociedad, que saben dónde encontrarlos perfectamente, que no busquen siempre a las personas que lógicamente defienden sus derechos cuando nos los quitan, y que vayan, los tienen muy cerca todos. Tenemos empresas que están cerrando todos los días, marchando con el dinero público, y ahí tienen culpables, pero sin embargo a por ellos no van, vienen a por los trabajadores que se quedan en la calle y defienden sus derechos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, queremos denunciar la actitud de todos los aparatos represivos del Estado, léase el gobierno, léase las instituciones y todos sus colaboradores, que están de alguna manera pues siendo cómplices de este estado de represión que estamos viviendo tan brutal, este estado de represión criminal contra personas que simplemente luchan contra esas medidas criminales que el sistema nos está imponiendo. Por tanto, decir que a partir de hoy lo que iniciamos desde la plataforma y todos los colectivos que la componemos es una campaña de denuncia, y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a participar en los actos que convoquemos. Mañana mismo va a haber un pasacalles por Gijón, pues denunciando la represión que se está ejerciendo y haciendo un llamamiento a la participación de la comparecencia que los compañeros detenidos el día de la huelga general tienen en los juzgados el jueves
el jueves y el viernes a las 9 de la mañana de esta misma semana, y asimismo la próxima semana otros compañeros implicados también por la huelga del 29N, que les han retrasado la declaración, y la van a hacer el próximo miércoles a las 10 de la mañana, el próximo miércoles día 19 de marzo a las 10 de la mañana. Y entonces, bueno, estamos viviendo esta situación tremenda, donde además de sufrir los recortes, la angustia de los desahucios, del paro y de no tener ningún tipo de posibilidades de sobrevivir en esta sociedad injusta, pues tenemos la represión, que muchas veces pasa desapercibida, la ciudadanía no la percibe, pero que en realidad la está viendo. Pero nosotros vamos a tratar de hacer ver de que esa represión existe y de que nos están convirtiendo a los más desfavorecidos en cadáveres del sistema. Es lo que pretende el modelo social que han establecido. Y en ese sentido, bueno, hoy tenemos aquí a los compañeros imputados que no van a hacer declaraciones hasta después de comparecer en los juzgados, y declarar en los juzgados no van a hacer ningún tipo de declaración. Después de ahí pues ya lo veremos, pero que de alguna manera iremos combatiendo todo lo que está pasando, y que a partir de ahora pues bueno, vamos a tener una actividad casi continua, porque me parece que la situación es sangrante, ¿no? Entonces, bueno, nada más, para terminar hacemos el llamamiento a toda la sociedad asturiana a participar el jueves y el viernes en las concentraciones que va a haber delante de los juzgados de Poniente a partir de las 9 de la mañana, y a participar en el pasacalles que se va a realizar mañana desde la Casa Sindical por distintas calles de Gijón, para denunciar todo lo que está ocurriendo. Y decimos que ya está bien, que dejen en paz a los más desfavorecidos, a los que más perjudicados salen con estas medidas del gobierno, que los dejen en paz, e insistir que vayan a los verdaderos culpables de esta lamentable situación. A las 7 de la tarde, de la sindical.